Buenas noches. Hola Julio, ¿qué tal? Osvaldo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Buenas noches, Héctor. Ok, ¿se me escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, sí, todo claro. Ok, estamos ahí presentes acá en la reunión. Héctor, Osvaldo y el profesor que soy yo. A ver, esperemos un poquito hasta que se termine de conectar sus demás compañeros. Pasé la invitación al WhatsApp grupal que tenemos, pero bueno, siempre hay algunos inconvenientes a veces para estar a la hora oportuna. Esta, esta reunión webinar es un acompañamiento al estudio que ustedes realizan, ¿no? Y un complemento a ello. Por eso sería importante que en estas reuniones que tuvimos o que vamos a tener, en la primera reunión que hemos tenido, hemos tratado cómo es el manejo de las tareas, ¿no? No hemos tratado nada todavía de seguros. Hoy día quisiera hablarles respecto a lo que es la teoría del riesgo, ¿no? Este, el seguro, ¿no? La ley de contrato de seguro, la que tenemos actualmente vigente, ¿no? Fue publicada en noviembre de 2012, ¿no? Entonces, mediante esta ley, eh, buenas noches, Raúl, Buenas noches, profesor. ¿cómo está? ¿Qué ¿Cómo tal? está? ¿Qué tal? Bien, gracias. Estaba explicando acá esta introducción que tenemos, la teoría del riesgo y del seguro. Entonces explicaba que nuestros seguros se rigen por la ley de bancos y financieras y también por la ley de contrato seguro que fue publicada en noviembre de 2012, ¿no? Antes todo se basaba eh, en en la ley del Código de Comercio, ¿no? Que era una copia también del Código de Comercio de España y esta había sido redactada en el siglo pasado, entonces tenía una antigüedad, pero ahora con la nueva ley del seguro se busca proteger mucho más al asegurado, ¿ya? Eso lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Pero lo que quisiera es hablar de qué cosa es el riesgo, ¿no? Eh, la definición que se tiene es que el riesgo es todo aquello, ¿no? Que nos puede causar una pérdida, ¿no? Ya sea económica, también hay pérdidas morales, ¿no? Pero en este caso deberíamos tratar aquellas pérdidas que van vamos a tener que soportar y nos van a ocasionar un tipo de pérdida económica, ¿no? Mayormente que nosotros no podríamos afrontar y esta pérdida o este riesgo que se materializa está presente en nuestras vidas desde que nacemos. Desde que nacemos corremos el riesgo de morir, ¿no? En nuestra vida diaria, desde que te levantas en tu casa, te vas a la ducha, en la ducha te puedes resbalar, te puede ocasionar una lesión, ¿no? Una lesión relativamente grave, ¿no? Vas manejando con tu carro por la calle, nadie sale a la calle a manejar su carro con la intención, pues, de chocarse, ¿no? Sino que Buenas noches, profesor. Disculpe la demora. sí, Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces, en verdad, este tema de riesgo es bien amplio, ¿no? Pero el tema del riesgo, ¿no? La definición de riesgo en la terminología aseguradora, entiendo que varios compañeros ya están trabajando en lo que es seguros, tienen ciertos conceptos, pero también hay otros compañeros que quizás no lo tengan. Entonces, quisiera explicar esto desde un principio, ¿no? El riesgo se define como una probable ocurrencia por azar de un acontecimiento que nos produce una necesidad económica, ¿no? ¿Qué podría ser ello? Podría ser una enfermedad, ¿no? Una enfermedad, un accidente, ¿no?
la pérdida de la vida, ¿no? Pero también el concepto de riesgo en términos del seguro es también el objeto asegurado, ¿ya? Por eso que en seguros se habla de riesgo de automóviles, riesgo de incendio, ¿no? Riesgo de robo y asalto, ¿no? Riesgo de transporte marítimo, riesgo de cascos. Entonces, pero la conceptualización correcta para el seguro es el segundo, que es que el riesgo es una posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que no va a producir una pérdida económica, ¿ya? Entonces, para aquellos que recién se están conectando, ¿no? Estamos hablando de la primera parte de lo que es el riesgo, ¿ya? Nosotros tenemos factores de riesgo, ¿no? Como, perdón un ratito, me están mandando un mensaje, perdón, un ratito, ¿ya? Ok. Claro, parece que no veía el link. Okay. Entonces, en nuestra vida diaria tenemos muchas situaciones de riesgo, ¿no? Como le estaba comentando. Hay riesgo físico, ¿no? Por favor, aquellos compañeros que están en el Zoom, cierren por favor sus micrófonos para no estar escuchando el ambiental de su casa, porque eso se cruza con lo que yo estoy hablando y no se van a poder entender bien, ¿ya? Por favor. Bueno, continuando. Entonces, por ejemplo, si tú estás en un grifo, ¿no? Tú sabes pues que no puedes fumar en un grifo porque es altamente riesgoso de que suceda una explosión o ocurra un incendio, ¿no? Entonces, el riesgo es un factor contribuyente de una pérdida en esa situación, ¿no? También hay un riesgo moral, ¿no? Que se basa en lo que sería, pues, la reputación de una persona, ¿no? Por ejemplo, un cajero que esté postulando a un banco y tenga un antecedente de deshonestidad, ¿no? O un cleptómano, ¿no? O un pirómano que lo único que busca es generar incendio y con eso satisface su necesidad, pues, ¿no? De esa falla que tiene psicológica, ¿no? Entonces, ese es un riesgo moral, ¿no? Y hay riesgos de negligencia, por ejemplo, cuando ustedes saben que los protocolos para entrar a visita o a trabajar en una mina son bien amplios, y entre uno de ellos es que tienes que tener todo tu implemento de seguridad. Entras a una mina y no llevas el casco y te cae una piedra o lo que fuese, entonces ese es un riesgo de negligencia, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de riesgo, ¿no? Hay riesgos de la naturaleza, como el terremoto. El Perú está situado en un cinturón de fuego que se llama, ¿no? Del Pacífico, y el riesgo de terremoto que tenemos acá en nuestro país, ¿no? Es bien alto. Tenemos el tema recurrente de lo que es la corriente del Niño, que también causa inundaciones y lluvias, ¿no? Y las consecuentes pérdidas económicas, tanto a nivel privado como a nivel del Estado, ¿no? Entonces, se sufre bastante con estos tipos de siniestros, ¿no? Obviamente, hay diferentes tipos de riesgos también, como riesgos humanos, hay riesgos financieros, riesgos reputacionales, ¿no? Pero dentro de este tema del riesgo hay características, ¿ya? Características del riesgo. Una de las primeras características del riesgo es que tiene que ser incierto o aleatorio, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Que tú no puedes tener la certeza de que va a ocurrir, ¿no? Tienes que tener una incertidumbre, no sabes en qué momento va a ocurrir ni cuándo, ¿no? Porque si no existiera la certeza de que podría ocurrir, entonces desaparecería la característica de aleatoriedad, entonces no existiría riesgo, pues, ¿no? Si es que sabemos que no se va a presentar. Entonces, tiene que haber una posibilidad, ¿no?
y a la vez una incertidumbre de cuándo va a ocurrir, ¿ya? El riesgo también tiene que ser concreto, ¿ya? ¿Qué cosa quiere decir esto? Que tiene que ser medido, que tiene que ser analizado, que tiene que ser valorizado, ¿no? Para que se pueda determinar o no una aceptación del riesgo, ¿ya? Por ejemplo, para poder aclarar el tema, yo me compro un carro en el cual invertí mis ahorros, ¿no? Y lo compro con mucho esfuerzo al contado. Pido una póliza porque ese carro, en el caso de que se choque, se siniestre totalmente o se pierda, ¿no? Yo correría el mismo riesgo porque tengo el interés asegurable sobre ese vehículo, ¿no? Y perdería mi inversión. Entonces, lo que yo hago es buscar transferir ese riesgo, ¿no? A una entidad que me pueda compensar esa pérdida. Esa entidad se llama compañía de seguros, ¿ya? La compañía de seguros, mediante el contrato, ¿no?, de la póliza, dice, ok, yo te acepto ese riesgo, ¿no?, pero contra una contraprestación del pago de una prima. Tú me pagas la prima y yo, en el momento que ocurre el siniestro, yo tendré la obligación, mediante este contrato, mediante esta póliza, de poderte indemnizar, reparar o reponer el bien. Entonces, se establece una relación entre asegurado, ¿no?, y asegurador. Hasta este momento, ¿estamos claros todos con lo que les voy explicando? Sí, estamos claros. Perfecto, perfecto. Entonces, esa contraprestación que se da entre el asegurado y el asegurador, ¿no?, en verdad, esa necesidad es satisfecha por las compañías de seguros, ¿ya? Entonces, se establece esa relación, ¿ya? Más adelante vamos a ver las características del contrato de seguro y otro tema también importante que son los principios jurídicos, ¿no? Pero ahorita continuemos con lo que son las características del riesgo, ¿ya? Nos habíamos quedado en concreto, ya les expliqué el concepto de concreto, y otra característica del riesgo es que tiene que ser fortuito, ¿no? Tiene que ser espontáneo, ¿no? No tiene que haber intervención de la voluntad del ser humano, ¿ya? ¿Por qué? Porque si un riesgo que se convierte en peligro y posteriormente se convierte en un siniestro está generado por el ser humano, eso no es materia de cobertura, ¿no? Uno de los principios es que tiene que ser fortuito, ¿no?, accidental, repentino, ¿no? Inclusive en algunos seguros se pide que el daño provenga de un acto externo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo también en las características de cada ramo de seguro que toquemos más adelante. Pero entonces estamos entendiendo que el seguro, o las características del riesgo, perdón, tiene que ser, ¿no?, de un acto ajeno a la voluntad humana, ¿ya? Otra característica del riesgo es que tiene que ser posible, ¿no? Como ya vuelvo a repetir, tiene que existir la posibilidad. Buenas noches. Buenas noches, me están haciendo una consulta, no escucho bien. Bueno, ok, continuemos entonces. Tiene que ser posible, ¿no? La característica de riesgo es que tiene que ser posible, que tiene que haber una posibilidad de que ocurra, ¿no? Y esto, ¿cómo se materializa? Se materializa en el siniestro, ¿no? Pero también una característica especial dentro de lo posible es que no tiene que ser ni muy frecuente ni imposible, ¿no? El riesgo también tiene que ser lícito. ¿Por qué? Porque yo no puedo asegurar un carro que es robado, ¿no? Yo no puedo asegurar una mercadería que es robado, ¿ya? Porque todo, dentro de lo que es la característica de riesgo, te pide que todo esté enmarcado entre las reglas y las normas legales y morales, ¿no?
no tiene que haber perjuicio de terceros, ni se tiene que ir contra la ley, ¿no? Entonces, una característica del riesgo es que tiene que ser lícito, ¿ya? Y, por último, el contenido económico, ¿no? Entonces, la ocurrencia de este riesgo que se materializa en un siniestro tiene que proveer o producir una necesidad económica, ¿ya? Por ejemplo, si yo me compro el carro, yo tengo el interés asegurable sobre ese carro, ¿no? Y si ese carro se perdiera y yo no lo tengo asegurado, yo sufriría una pérdida económica, ¿no? Porque tendría que volver a sufrir o pasar todo el tiempo necesario para poder ahorrar y tener el dinero para poderme comprar un carro segunda o nuevo. Entonces, ese acto de transferencia del riesgo y esa asunción del riesgo por parte de la compañía de seguros se factúa y se materializa en el contrato de seguros con contraprestaciones económicas. El asegurado tiene que pagar la prima y la compañía de seguros, llegado la ocurrencia del siniestro, ¿no?, paga una indemnización, ¿ya? Y esa forma de pagar la indemnización puede ser de tres maneras, ¿no? O repone, o repara, ¿no?, o indemniza, ¿ya? Son tres formas que tiene de pagar el siniestro las compañías de seguros, ¿ya? Luego, para que el riesgo pueda ser asegurado, ¿no?, para que sea una característica especial del riesgo también es su naturaleza, ¿no? Entonces, no se pueden asegurar los riesgos especulativos, ¿no? Como por decir, comprar un billete de la lotería, ¿no?, jugar a los caballos, ¿no?, jugar en un casino, porque ese es un riesgo especulativo, ¿no? Esa posibilidad de ganar o perder. El riesgo que se asegura es el estático o riesgo puro, ¿no? Es la posibilidad de perder o de no perder, ¿no? No debe existir la posibilidad de ganancia porque el seguro no es para lucrar, ¿ya? Ejemplo de un riesgo puro es lo que estábamos mencionando, que manejas tu carro y tienes la posibilidad o la probabilidad, ¿no?, del riesgo de choque, ¿no? Tienes un negocio, una pollería, de repente pones, y tienes la posibilidad de que te roben, ¿no? De repente decides viajar y tienes la posibilidad de que te ocurra un accidente. Entonces, ese riesgo puro es el que sí se puede transferir a las compañías de seguro. El riesgo dinámico, especulativo, ese no tiene cabida en la parte de cobertura de seguros, ¿ya? Ahora, hay unas indicaciones acá que hablan sobre lo que es la probabilidad y la ley de los grandes números, ¿ya? La probabilidad indica que es el cociente, ¿no?, que resulta de dividir el número total de casos favorables observados entre la suma total de casos posibles. Por ejemplo, en una compañía de seguros, tienen una experiencia al año, porque ustedes saben que todas las vigencias son anuales, ¿no? Y durante esa vigencia anual, ellos, los diferentes asegurados que tienen, que están expuestos a riesgo de incendio, como ejemplo, ¿no?, ellos tienen, por ejemplo, 100 asegurados, pero de la experiencia que tuvieron el año pasado, de esos 100 asegurados, tuvieron el 10%, ¿no?, que tuvo siniestros. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 100 asegurados que pagaron sus primas, ¿no?, las primas que ellos pagaron se formaron en una especie de mutualidad y ese fondo que se creó pudo soportar la pérdida de esos 10 clientes que tuvieron la mala suerte de presentar el siniestro en sus locales, ¿ya? Ahora ustedes dirán, ¿y qué pasa con las primas que pagaron y los que no tuvieron siniestro? Esas primas se siguen acumulando para que a futuro se siga formando un fondo que pueda llegar a soportar de repente el próximo año una cantidad mayor de siniestros, ¿ya? De repente ya el año pasado ocurrieron 10 y este año habría la expectativa de que ocurra un número similar o un poco mayor, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, pues, que el tema de robos en nuestro país ha aumentado paulatinamente y ahora que hemos salido del tema de levantar
los horarios, y el tema de lo que es la cuarentena, ¿no? Y permitir que la gente salga con mayor libertad ha hecho que la incidencia de robos aumente exponencialmente. Entonces, muchos locales están siendo presas de robo, mayormente farmacias, que están ahorita, las que están atendiendo, y locales comerciales pequeños, ¿no? Mucho robo de los celulares que se sigue manteniendo, entonces esa probabilidad aumentó, ¿no? Pero las compañías de seguros, para poder administrar los riesgos, ellos hacen unos análisis, ¿no? Tienen un área especial que se llama, está regentada por un actuario, ¿no? El actuario, ¿qué hace? Hace cálculo de probabilidades, ¿no? ¿En base a qué? En base a estadísticas, en base a experiencias, ¿no? Entonces, ellos son los que llegan a determinar, en algunos casos, ¿no?, las primas que se deben cobrar por cada riesgo, tomando en cuenta estas probabilidades, ¿no?, que les estoy explicando. Dentro de lo que es el manejo de esta administración de seguros, también se integra la ley de los grandes números. Se le llama así porque un científico francés, Poussin, ¿no?, aplicó su famosa fórmula, ¿no?, en la cual dice de que a mayor número de unidades, ¿no?, que se aseguren, el riesgo disminuye, ¿no? Y si tenemos la separación de riesgos por diferentes tipos, por decir, incendio, robo, vehículos, eso quiere decir que si nosotros homogenizamos nuestra cartera de clientes, podemos tener una mezcla. Buenas noches. Por favor, ¿pueden cerrar su micrófono ambiental para poder continuar con la clase si fueran tan amables? Ok. En la ley de los grandes números, como nos está explicando Poussin, indica que cuando hay más unidades, o sea, si una compañía de seguros tiene más clientes, ¿no?, el riesgo de que ocurra el siniestro disminuye. Eso es lo que indica esta ley de los grandes números, ¿no? Por eso que aquellas compañías que tienen cartera reducida, el riesgo aumenta, ¿no? Entonces, es importante que las compañías de seguros, las carteras que sostengan cada ramo, ¿no?, sean cuantiosas y voluminosas para poder soportar la pérdida de unos pocos que podrían tener la mala suerte de tener un siniestro en una vigencia, ¿no? Eso más o menos viene a ser también el principio de la mutualidad, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace la compañía de seguros para administrar o analizar los riesgos, ¿no? Hay formas de poder hacer análisis, un underwriting, ¿no?, que es analizar el riesgo, ¿no?, aceptarlo, ¿no?, después de analizarlo puede rechazarlo, o de repente puede indicar, pues, que se hagan ciertas mejoras, ¿no?, en el riesgo que se está observando, ¿no? Por decir, si yo como futuro corredor o asesor de seguros, ¿no?, quiero asegurar contra robo, ¿no?, un local, pero este local no tiene un techo construido de material noble, ¿no? No tiene techo. Entonces, la probabilidad de robo en ese local se incrementa. Pero no solamente eso, tienes que tomar en consideración los colindantes, ¿no?, la zona, quiénes son tus vecinos. Tienes que analizar el riesgo moral del cliente. Pero obviamente, si un local no cuenta con un techo construido de material noble, el riesgo de robo se va a ver elevado, ¿no? Entonces, de repente, quizás ese riesgo no sea elegible o asegurable y el riesgo que estás presentando tú como futuro seguro lo vayan a rechazar, ¿no? Entonces, las compañías de seguros utilizan, ¿no?, toda esa maquinaria que tienen interna para hacer análisis, ¿no? Por eso tienen expertos en todos los ramos y van analizando cada riesgo que tienen que asumir, ¿no?
Entonces, inclusive ellos también cuando ven que el riesgo es muy elevado, ¿ya? Utilizan también otras herramientas que también son válidas para ellos, como es el hecho de coasegurar un bien, ¿no? De repente hay una pérdida, ¿no? Por un incendio, una explosión en una fábrica, y el monto o la pérdida máxima probable es muy elevada, entonces lo que hacen es coasegurar. Coasegurar es que la compañía de seguros habla con una o dos compañías más y dicen, tengo este riesgo, pero yo no puedo asumir el 100%. Yo puedo asumir el 50% y quiero que el otro 50% sea repartido entre ustedes dos. Entonces las compañías de seguros también evaluarán y podrán aceptar o no ese riesgo. Entonces ahí se configura un coaseguro, ¿no? Pero en este caso el asegurado tiene relación directa con la compañía de seguros con la cual contrató el seguro, ¿no? Y la compañía de seguros, buscando dispersar el riesgo, genera este coaseguro con otras dos compañías, ¿no? Quien da la cara frente al cliente va a ser la compañía principal con la que se contrató el seguro, ¿ya? Esa es una forma de administrar el riesgo que tienen las compañías de seguros. Pero también hay otra, cuando es demasiado elevado, ¿no? Y hay seguros que piden o exigen que se tome un reaseguro, ¿ya? El reaseguro vendría a ser el seguro del seguro, valga la redundancia. Entonces, el reaseguro funciona en el sentido de que la compañía de seguros transfiere el riesgo, ¿no? O sea, transfiere la prima y cuando ocurre el siniestro también va a transferir, ¿no?, el importe del siniestro que corresponda pagar. Entonces, busca en el mercado internacional unos suscriptores, ¿no?, de reaseguros, ¿ya? Y les ofrece el negocio. Los suscriptores de reaseguros analizarán también el riesgo y optarán por aceptar o rechazar el mismo, ¿no? Entonces, esas dos opciones son válidas y son utilizadas por las compañías de seguros para también poder transferir el riesgo. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Hay algo que quieran que repita? No, todo bien, profesor. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Carlos, Osvaldo, ¿todo claro hasta acá? Todo bien, profesor. Ok, Sí, todo claro, todo claro. perfecto. Ok, entonces sigamos. Identificación del riesgo, ¿ya? Hay un famoso triángulo de fuego, ¿no?, que indica que para que se configure tiene que haber una fuente de calor, un material combustible y el oxígeno, ¿no? Si nosotros a ese triángulo de fuego le quitamos uno de estas partes, no se va a poder generar el fuego, ¿ya? La unión de estos tres elementos es el que produce el fuego, ¿no? Entonces, hay diferentes fuentes de calor, hay diferentes materiales combustibles, y el oxígeno, obviamente, que está presente en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, las formas de propagación que tiene el fuego son 4, ¿ya? Imagínense una fogata, ¿no? Que prendemos en la playa en las noches cuando nos vamos de campamento, ¿no? Entonces, esa fogata, ¿no?, empieza a generar un calorcito, ¿no?, que conforme tú te vas acercando a la fogata es más acogedor, ¿no?, en las noches. Entonces, esa forma de transferir el calor se llama radiación, ¿ya? Radiación. Ahora, si nosotros utilizamos de repente una maderita o un fierro donde tenemos una carne, ¿no?, para cocinar, entonces insertamos la carne y ponemos al fuego,
ese fierrito con la carne, van a sentir que en minutos ese fierrito se empieza a calentar, ¿no? Se empieza a calentar. Entonces, esa acción del calor se llama por conducción, ¿ya? Porque el calor se conduce por intermedio de ese fierro, ¿ya? Y si, suponiendo que pongamos sobre esa fogata una tetera para calentar agua y tomar un poco de café, ¿no? La acción esta de calentarse el agua y finalmente de estado líquido pasa a estado gaseoso se llama convección, ¿ya? Y la otra clasificación o identificación de la propagación del fuego es la traslación. Ustedes saben que hasta el año pasado teníamos estos incendios forestales a nivel mundial, ¿no? Que ocasionaban, pues, pérdidas ingentes en bosques en diferentes partes del mundo, y no solamente el bosque se perdía, sino que también los animales que vivían en él. ¿Cómo es que se trasladaba este incendio? Las partes incandescentes, ¿no? Se trasladaban en el aire e iban contaminando, ¿no? La hierba seca, las hojas secas, y otra vez se volvía, ¿no?, a incendiar, ¿no? Esa forma de propagación del fuego, como lo reitero, se llama traslación, ¿ya? Ahora, las formas de evaluación del riesgo, ¿ya? Tienen dos componentes, ¿no? Una es la frecuencia y otra es la severidad, ¿no? Por decir, una compañía de seguros tiene en el ramo de robo 1000 clientes, ¿no? De los cuales, ¿no?, volviendo a la experiencia, siempre hay que tomar la experiencia, por eso se llama la siniestralidad del año pasado. En la siniestralidad que tuve el año pasado, de esos 1000 clientes, 200 sufrieron robo, ¿no? Entonces, ahí está sacando, al momento de analizar tu cartera expuesta frente a los eventos probables y posibles que podrían ocurrir nuevamente, tomas de referencia la misma cantidad que tuviste el año pasado, ¿no? Entonces dices, si yo tenía 1000 y de esos 1000 el año pasado se me siniestraron 200 clientes, entonces estamos hablando más o menos de una frecuencia del 20%, ¿no? Pero eso es solamente frecuencia. Pero si lo trasladas al tema económico, te vas a dar cuenta de cuánta severidad has tenido. De esa frecuencia que has presentado en tu cartera, cuántos han sido muy severos o medianamente severos. Entonces, con eso vas a tener la posibilidad de poder ir desmenuzando y analizando más el riesgo que tú podrías asumir, ¿no? De repente una cartera que tiene más del 75% de siniestralidad no es una cartera sana, es una cartera que va a ocasionar pérdidas para la compañía de seguros, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que busca un accionista de una compañía de seguros? Es ganar. Entonces, para eso se toman una serie de medidas, tanto administrativas, ¿no? En la parte, como lo voy a reiterar, el actuario empieza a hacer su trabajo, analiza la frecuencia, analiza la severidad, analiza las probabilidades, dicta las normas de las primas que se tienen que tomar o establece las tasas, ¿no? Probablemente también tomen decisiones en cuanto a elevar primas, ¿no? O de repente elevar los deducibles o poner cierto tipo de garantías para determinado riesgo. Entonces, y eso depende del manejo que le pueda dar la compañía de seguros, ¿no?, a sus expertos de cada área. Ellos tienen que seguir las indicaciones de los expertos, ¿no? Porque cada compañía de seguros tiene su propia experiencia. Ojo, no nos confundamos, ¿ah? Las compañías de seguros tienen sus propias carteras. La que tenga más clientes tendrá menos exposición a riesgo, ¿no? La que tenga menos clientes tendrá más exposición a riesgo. Entonces, por ende, las experiencias de cada compañía de seguros son muy diferentes, ¿ya? Por eso es que algunas compañías,
cobran tarifas más altas, otras un poco más bajas. Eso depende de los resultados que hayan tenido y la experiencia en los años que han pasado. La experiencia de los años pasados, ¿no? Eso nos permite visualizarnos a futuro y poder establecer las reglas del juego para poder ir ajustando, ¿no?, los costos o las coberturas, ¿no?, que se ofrecen a los futuros clientes, ¿no? En verdad, el seguro también es llamado la fábrica sin humo. ¿Por qué? Porque en verdad lo que se vende en el primer momento es una promesa de un pago, ¿no? Una promesa de pago y se entrega un documento, ¿no? Muchos asegurados dicen, pucha, pero pasé el año y no he utilizado el seguro, ¿no? No he utilizado el seguro, pero has estado cubierto durante todo ese tiempo, has tenido la tranquilidad de que de presentarse ese peligro, convertirse en un siniestro, ¿no? Y si hubieras tenido la pérdida económica, la compañía de seguros, previo pago de la prima, te habría tenido que haber indemnizado de acuerdo a las 3 formas que les he explicado, ¿ya? ¿Hasta acá estamos bien todos? Sí, ¿Sí? sí, profesor. Sí, todo bien. Ok. ¿Alguien que quiera comentar algo? Ok. Entonces, continuemos. Quiero contarles un poco del tema de la historia del seguro, para que más o menos ustedes tengan una idea, ¿no? Uno de los seguros que se iniciaron en primer orden en la historia es el seguro marítimo, ¿ya? ¿Qué pasaba? Que antiguamente, pues, no había tantos adelantos tecnológicos, ¿no?, como los tenemos ahora, y el tema del transporte de mercaderías o los barcos que trasladaban en el mar tenían que ser pilotados o tripulados por un capitán de amplia experiencia en conocimientos marítimos, de cartografía y también de brújula, ¿no? Entonces ellos se guiaban así de esa manera. Pero, ¿qué pasaba? De que esa travesía era llamada la aventura marítima. ¿Por qué? Porque al momento de zarpar del puerto, ¿no?, no se sabía si es que estos iban a regresar. Entonces, los propietarios de los barcos, ¿no?, alquilaban sus barcos, ¿no?, y los capitanes eran los que tenían que salir del puerto y luego arribar al puerto trayendo las mercaderías que tenían que comercializar, ¿no? Básicamente, en Londres, en una calle que se llama Catedral, había un café del señor Edward Lloyds, ¿ya? En este café se juntaban los propietarios de los barcos, ¿no?, y empezaban a hacer apuestas entre sí. Al principio fueron como una especie de apuestas, ¿no?, en que si el barco iba a llegar o no, ¿no? Si el barco llegaba con la mercadería, ¿ya?, obviamente el préstamo que se había otorgado se devolvía con intereses, ¿ya? Pero si el barco sufría pérdida, obviamente ya el préstamo quedaba automáticamente pagado, ¿ya? Entonces, el seguro de transportes marítimos y el de cascos fue uno de los primeros seguros que se inició en el mundo. Después, posteriormente, sobre ellos empezaron los seguros de vida, ¿no? Seguros sobre los capitanes, ¿no? La vida del capitán, si un capitán durante la travesía se moría, ¿no?, ese barco se perdía, naufragaba, porque no había otra persona en el barco que pudiese tomar el mando y poder regresar a buen puerto. Entonces, si el capitán se moría o se enfermaba gravemente y no podía seguir al mando del barco, lamentablemente ese barco, con toda su mercadería y toda su tripulación, se perdía, zozobraba, ¿no?, o naufragaba. Entonces, de ahí salieron los primeros seguros de vida, ¿no? Después también las esposas de los capitanes que se quedaban